días, otra vez nos encontramos por aquí, seguimos en la misma pelea. La lucha continúa. También la lucha está mal. El presidente de Ese micrófono está mal. Legados de todos los departamentos. A ver, ¿qué ha pasado de nuevo desde la última vez que nos reunimos aquí? Yo diría que lo primero es que en las reuniones con el Consejo Directivo del FOMA se han logrado unas cosas y se han bloqueado otras. Se han logrado sin resistencia quitar muchas exclusiones del plan de beneficios que estaban en el anterior. Prácticamente ya no quedan ninguna, salvo tratamientos en el exterior, cosas no aprobadas, tratamientos experimentales, en fin, casi no quedan exclusiones. Eso es bueno. También se aprobó, también se acordó que, y se dejó en claro con alguna resistencia del secretario general del Ministerio, de que los cónyuges, los trabajadores tienen derecho al régimen del magisterio, asisten trabajando y que estén afiliados hoy a una EPS, tienen que hacer un procedimiento para su traslado al régimen del magisterio, pero no les pueden decir, como les decían antes, que si estaban en el régimen contributivo no tenían derecho al régimen del magisterio, que en Colombia prima la ley más benéfica para un ciudadano, y si tienen derecho, dos derechos, prima entonces hay que hacer el proceso para afiliarlo si quieren, claro, si no quieren, pues se pueden quedar en el régimen contributivo, pero el derecho lo tienen y se lo tienen que hacer respetar. También la portabilidad en el sentido de dejar claro que un trabajador puede recibir y un familiar puede recibir servicio en cualquier parte del país, y eso es importante. Se tiene que crear un procedimiento de traslado cuando decida irse por razones familiares o laborales a otra región del país. Hay que hacer un procedimiento de traslado, pero debe respetarse y hay que hacerlo. Y si la persona se va a estudiar a Medellín y es un hijo, pues tiene que darle los servicios a Medellín. Y hay que establecer que ese es un derecho también. Y que si una persona está viajando, pues tiene que atenderla. Si es un traslado programado, pues se notifica y se queda a cargo otro proveedor de su tratamiento. Así esté en enfermedad renal del tratamiento, puede ir de vacaciones, porque no puede ir de vacaciones y recibir los días en Cartagena si está de vacaciones. Entonces, esas cosas hay que hacerlas respetar. En ese punto, digamos, no ha habido grandes resistencias y hay unos avances importantes en la construcción de los derechos y que prácticamente no quedan exclusiones en el plan de beneficios. Después viene el tema del manejo de la responsabilidad financiera y de aseguramiento del sistema de seguridad social del magisterio. Ustedes saben que Previsora pues, ha sido la entidad que han delegado, pero han delegado para pagar, y ahí falta un poquito una organización que sea capaz, un sistema de información, una dirección más capaz. Estamos viendo cómo se resuelve ese tema, no hay claridad del todo todavía en cómo resolvemos que haya una capacidad de dirección y de control de los tres seguros que maneja la seguridad social del magisterio: de riesgos laborales y ocupacionales, de salud, y el de seguros económicos, pensiones y todas esas cosas. El decreto 1655, por ejemplo, ordena que se cree una organización para manejar el tema de salud ocupacional, que es un tema complejísimo. En ese sentido, los asesores han solicitado han recomendado al Consejo Directivo del FOMA que obligaciones tan complejas como la que crea el 1655 tienen que tener su propio desarrollo, y no es un capítulo del servicio de salud, porque los servicios de salud ocupacional se prestan por empresas especializadas en los colegios, donde deben hacerse los planes de seguridad en el trabajo, donde deben hacerse los mapas de riesgo, donde deben asesorarse a los rectores, a los secretarios de educación en la formulación de políticas, y ese no es un trabajo de las clínicas y hospitales, es un trabajo de los expertos en salud ocupacional. Estamos viendo a ver si definitivamente o se abre un proceso de contratación independiente para esto tan grande que puede costar del orden de 150 o 200 millones de pesos en la medida que ordena el decreto de 1655. ¿Y de dónde sale la plata? Como bien señalaba Pedro y como señalaba
Varela, porque aquí le están haciendo conejo a ustedes, con sus aportes están pagando salud ocupacional, que es una responsabilidad del patrón. En la ley laboral colombiana, riesgos laborales tienen que cotizar los patronos y los programas de salud ocupacional los pagan los patronos, y aquí se está sacando de los aportes de ustedes y los pensionados, y que para hacer los programas que le obliga el patrono de salud ocupacional y de riesgos laborales. Entonces hemos dejado claro, estamos esperando el concepto del Ministerio de Trabajo, que esta plata no la pueden sacar de ahí, que tienen que poner nuevos aportes el patrono, el gobierno, para la salud ocupacional y para los riesgos laborales. Y no, ¿por qué? Porque del fondo de salud, digamos, de la plata de salud, están sacando para pagar pensiones, están sacando para salud ocupacional y riesgos laborales, y por eso después es que apretan la UPCM para que queda pequeñita y con poca plata no se consigue un buen servicio, porque los sistemas de salud en Colombia funcionan como los restaurantes. Les decía yo a los compañeros de Boyacá el otro día, uno puede pedir almuerzo de 10.000 o ir a un restaurante de 20.000 o a un restaurante de 30.000, y no es cuánto cuesta un servicio, sino qué tipo de restaurante quiere, y yo le digo cuánto le cuesta. Es decir, yo tengo 10.000, entonces no lo van a llevar al restaurante de 20.000 ni a 30.000. Entonces se aprietan mucho las finanzas. Entonces por eso hay que defender todos los aportes de patronos y trabajadores y de pensionados para la salud, como así con los aportes de los pensionados que le descuentan para salud van a financiar los riesgos laborales de los pensionados. ¿Por qué diablos van a tener que financiar riesgos laborales? O sacan plata para pagar sus propias pensiones de los aportes de salud de los pensionados. ¿Qué tal esa? Entonces mucho afecto de que tiene que pelear la separación presupuestal de los tres rubros de ingreso y de gasto, y no dejarse mezclar las cosas, y que Hacienda pues salga beneficiado cogiendo la plata de salud para pagar lo demás y no poner la plata que Hacienda tiene que poner en términos legales. Ese punto pues digamos que se ha avanzado mucho, pero estamos esperando la ratificación del concepto del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo no puede contestar que eso no es una obligación del patrón, y queremos que eso quede claro y que esa plata aparezca independientemente de la UPCM. Como explicaba Pedro, conseguimos ya un concepto que no fue del experto, doctor Santamaría, que nos llevó a la UPCM de 1.48 a 1.60. Aparentemente son 12 puntos, pero es mucho más. Es mucho más porque no estaban dando el 1 desde hace 3 años, porque habían recortado, que por tecnología no estaban dando la UPC completa. Entonces el aumento es mayor. Y estamos hablando de 1.60 sin salud ocupacional. O sea que la plata de salud ocupacional la tienen que poner de otra parte. Antes era 1.48 con salud ocupacional. Estaba dentro de la UPC. Entonces ahora la tienen que poner adicional al 1.60. Eso quiere decir que el aumento real es como de 20 puntos. Y eso permite que mejoren los servicios de salud y que los proveedores estén menos amarrados económicamente, y entonces aprieten menos a los usuarios en la negación de los servicios, porque eso es lo que pasa en este país. Usted le da 10.000 y entonces el almuercito le empiezan a recortar, y eso es una tendencia que este país maneja muy bien. De modo que si no hay un poquito más de plata, no hay un poquito de mejoría en los servicios que deben mejorar. Después de eso vino el problema de la organización de las empresas y de las regiones. Nosotros hemos dejado claro en el pliego que solo aceptamos asociaciones, bueno, y pasó limpio en el último pliego, que solo clínicas y cajas de compensación que tengan servicios de salud, nadie más. Que no aceptamos otro tipo, ni aseguradores, ni colegios de abogados, ni bancos, ni EPS, ni nada, solo clínicas para prestar servicios, para presentarse a la licitación de servicios de salud, y cajas de compensación que presten servicios de salud. Ese cierre ya es importante para mantener independiente el sistema de salud del magisterio. Para sacar los fantasmas. Y para sacar los fantasmas y para evitar riesgos. Y no hubo mucha resistencia, afortunadamente, y eso pasó bastante bien. Lo que queremos es una asociación entre los departamentos y la región que funcione mejor que lo que teníamos. Porque lo que teníamos, o la asociación era de papel y cada cual se repartía su plata. Y entonces luego no referían al otro a tercer nivel porque entonces gastaban de su plata.
o bien el dueño era uno solo grandote y entonces no daba suficiente plata a los departamentos para quedarse con toda su clínica de alta tecnología. Evitar esos dos incentivos perversos implicó exigir que todas las regiones, gracias, tengan un socio en cada departamento, como una clínica en cada departamento que sea socio de la unión temporal, porque si no, el servicio queda muy alejado de, o sea, la cabeza de la región puede quedar muy alejada del afiliado y de la responsabilidad. Entonces, que sean clínicas, que haya socios, clínicas socias de la prestación en cada departamento, y que tienen que organizar dos redes de servicios, una red de servicios primaria y una red alterna para cuando la primaria falle por cualquier consecuencia, que es una obligación nueva en estos tiempos. Sobre las regiones, nosotros propusimos regiones un poco más pequeñas, porque las grandes causaron muchos problemas en la licitación pasada, distanciaron mucho al afiliado del responsable. Entonces estamos haciendo regiones más pequeñas, 10 regiones en el país. Propusimos una región especial que no se contrata, que la manejaría directamente supervisora de las zonas de la Orinoquía, las zonas de la Amazonía y la Orinoquía, que tienen poca población y que conviene un manejo directo. Ahí fue el gran encontrón, porque, no sé, el Ministerio había hecho un compromiso con una asociación del Cauca de darle un contrato y teníamos que ajustar el pliego a lo que... A los nuevos empresarios. Mejor dicho, quisiéramos un pliego a la medida de un contratista posible. Y obviamente, eso está prohibido por ley y está prohibido por la Procuraduría General de Atención. El proceso tiene que ser igual para todos y las condiciones de un pliego tienen que ser condiciones de igualdad, de tal modo que los asesores dijimos no aceptamos más este debate y nos salimos de la reunión, por lo tanto no nos fuerzan a hacer algo, porque además creemos que es necesario, por dos razones, conservar la regionalización, más pequeña eso sí. La primera, porque esto es un proceso administrativo y técnicamente muy complejo, manejar todos los servicios de salud de la población. Y para manejar una capacidad administrativa y técnica y una capacidad, y no tener riesgo financiero, nosotros decimos que el mínimo debe estar entre 50 y 100 mil afiliados para un contratista. Cuando se bajan estas cifras, como pretendían, a 25 mil o menos, pues lo que pasa es que ese contratista no va a tener toda la capacidad técnica para manejar el proceso y el riesgo financiero es muy grande. Entonces insistimos que contratistas tan pequeños no nos parece. Y además porque hay que organizar una red de servicios muy compleja, que incluye primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de complejidad, enfermedades de alto costo, y todo eso requiere unos expertos en cada unión temporal y una cosa, y entonces si son, digamos, céntricos de salud en la esquina, no van a tener la capacidad de manejar redes de servicios, sistemas de calidad, sistemas de información, etcétera, etcétera. Entonces, nos mantuvimos más grandes. No tan grandes como estaban, pero sí son regiones de 2 o 3 departamentos en promedio, que garantizan que al menos en esos 2 o 3 departamentos tengan el 90% de los servicios y solo tengan que sacar de la región menos del 10% de los servicios hacia algunos hospitales de las grandes ciudades. En ese punto, pues, fue el gran debate que obligó a que nos paráramos cuando ya nos presionaron demasiado para que adecuáramos los pliegos a unas condiciones de un compromiso particular del Ministerio. Por supuesto, FECODE nos apoyó en la defensa de la seriedad del proceso. Finalmente, les quiero hablar sobre el modelo de prestación de servicios, qué novedades incluye. Bueno, en el modelo administrativo también estamos creando unos consejos departamentales, que es muy importante, de seguimiento de la prestación de servicios. Unos comités departamentales que se reúnan cada 2 meses, que van a evaluar qué pasó en los últimos 2 meses, qué problemas se presentaron en los últimos 2 meses, donde esté la Junta Regional de FECODE, donde esté el representante del contratista del departamento y de la región, donde esté el defensor del usuario que entra al sistema, donde esté la auditoría y donde esté, esperamos, vamos a ver cómo se concreta eso, un delegado de previsor, donde se evalúen cuáles fueron los problemas de servicio en los últimos 2 meses,
se deje acta, se exija al proveedor respuestas en un término de 30 días, después de los cuales vendrán sanciones si no se toman las decisiones que en ese consejo quedan reportadas, y esas sanciones pues, se han diseñado bastante severas para los contratistas. Pongamos un ejemplo. Un servicio está cerrado de la red, entonces, o otro servicio está absolutamente congestionado y están dando citas a 3 meses, entonces se le va a exigir que abra la red alterna cuando eso se presenta, porque no está funcionando un servicio de la red alterna para descongestionar ese servicio. Si en los 30 días no responde, la sanción es severa. Supongamos, por ejemplo, que una clínica de la red o un especialista, lo que sea, está cobrando a los usuarios lo que está absolutamente prohibido a los afiliados del magisterio, pues va a tener la comunicación en 30 días el proveedor, devuelva la plata a esa persona que no se puede cobrar nada. Pues a veces pues, un miembro de esa cadena cobra irregularmente, entonces solucionenlo, devuélvanle la plata y que no vuelva, y tiene 30 días para devolver la plata, y si no la sanción es altamente grave, etcétera, etcétera. Entonces se crean unos mecanismos periódicos para asegurar que se solucionen las cosas sobre la marcha y si no vengan las sanciones. ¿Qué es lo que queremos? Porque no puede haber auditorías que vengan 2 años después de decirnos lo que pasó mal. Sí, porque ya para qué, ya contamos los muertos. Finalmente, sobre el modelo de servicios de prestación de servicios de salud y el modelo de salud mismo, porque es que aquí cuando hablamos de modelo, como decía, hablamos de la forma de aseguramiento, del plan de beneficios, de los beneficiarios, hablamos de la forma de financiación, hablamos de la forma de administrar y organizar los servicios en las regiones, pero finalmente hablamos de cómo se deben prestar los servicios. Ya, los servicios de salud. Entonces, pues como siempre, tienen que haber servicios de salud en todos los municipios del país, todos los municipios tienen que tener por lo menos el primer nivel de complejidad. Se introduce el principio de contiguidad, que obliga a los prestadores a que si, por ejemplo, si yo estoy en un municipio de Santander y Socorro está cerca, y Socorro tiene algunos especialistas, a mí no me hagan ir a más lejos cuando hay especialistas en la provincia, digamos, en la capital de la provincia. O sea que hay que respetar la cercanía de los servicios, y no porque le conviene al contratista me manda hasta donde es porque él tiene negocio allá y no acá. El principio de contiguidad empieza a funcionar. Estamos calificando los pliegos en función del número de servicios que tengan habilitados en los departamentos, no en las regiones. O sea que quienes presenten las ofertas van a competir por la red de servicios que prestan en cada departamento, y después va a haber una ponderación de los departamentos que están presentando. De modo que nos vamos a proponer a ver quién ofrece la mejor red en cada departamento, la más completa. Porque el departamento tiene que tener obligatoriamente el segundo nivel de atención completo, pero también puede tener algunos servicios de tercer nivel, que no necesariamente tiene que ir el afiliado a otro departamento a recibirlos cuando están también en el departamento, en la capital del departamento. Entonces lo que queremos es que los 2 niveles estén bien asegurados en el departamento, y que el tercero, que maneja, digamos, la región, la referencia a servicios muy especializados y de alto costo, ese servicio, pues la región lo puede contratar en el mismo departamento o en el otro departamento donde haya que referir el paciente, pero es decir, no haya los incentivos perversos para no hacer un sistema de referencia como hubo en la versión pasada. Otro elemento fundamental es que en todas las ciudades mayores de 100.000 habitantes tienen que estar funcionando en las sedes propias los programas de patologías crónicas, los programas de enfermedades crónicas, de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de dislipidemia, donde el problema de salud más grande que afecta a 170.000 trabajadores y familiares del magisterio, que son esas 4 enfermedades, se manejen estrictamente. O sea, un diabético no va a poder andar de médico en médico saltando, sino va a tener un programa que le garantiza el medicamento, el glucómetro, las jeringas, eso que tiene nutricionista, que tiene, y donde va, además que si no va a la consulta lo van a llamar, donde tiene formación nutricional, él y su familia, porque
como digo yo, si enseñamos a nutrición al paciente, pero la que cocina la señora, entonces no ganamos nada. En fin, donde haya un manejo estricto de todos los pacientes que ya tenemos, que son 170.000 hipertensos, diabéticos, obesos y con problemas de colesterol, etc. Y muchos con las 3 enfermedades juntas, o 4, ¿no? Porque son lo que llamamos el síndrome metabólico. Entonces esto que lo habíamos diseñado hace 2 años en virtud del acuerdo del paro del 2013, por fin lo vamos a hacer cumplir y vamos a garantizar. Estos equipos los van a manejar médicos generales y un internista. O sea, el especialista va a estar ahí con los médicos generales, no va a haber necesidad de remitirlo. El jefe del grupo de crónicos, del grupo de enfermedades metabólicas, es el jefe científico, es un médico internista que trabaja y de una vez el general dice, doctor, a este caso, ¿qué recomienda? Okay. Ahí mismo el especialista está para resolverle sin necesidad de ponerlo a pasear por ninguna parte. Y estamos pidiendo también en el modelo que en la sede propia tengan unos grandes centros de comunicación para poder hacerle de una vez el electro y comunicarse con el cardiólogo que dé la lectura. Es decir, tratamos de reforzar la tecnología en lugar de pelotear la tecnología y no pelotear los pacientes. O sea, ponerlo a esperar otra cita, otra cosa. De modo que un electro hoy se puede tomar en el centro, se le puede mandar al cardiólogo a leer y el cardiólogo da su concepto y su fórmula de nuevo para que el internista ya en el centro la fórmula, de modo que es un servicio mucho más integral, que sea mucho más capacitado y que pueda evaluar qué está sucediendo con todos los pacientes diabéticos que manejas y cuántos tiene bien controlados. Va a haber unos indicadores de control y va a haber unos premios a los contratistas por tener diabéticos en programa, por tener los diabéticos bien manejados y controlados con la glicemia normal, por tener los hipertensos en el programa, por tener los hipertensos en cifras normales. Van a recibir tanta o van a no recibirla los que peor lo hagan. De modo que tienen una serie de estímulos para garantizar que esto no sea letra muerta, sino que realmente quienes lo hagan bien ganen una plata y quienes lo hagan peor la pierdan. O sea, de modo que haya una serie de incentivos. Bueno, en términos generales, seguro que se me quedan muchas cosas, pero en virtud del tiempo, digamos que estos han sido los puntos centrales en el propósito de reformar y mejorar notoriamente el sistema de salud del magisterio. Uno no puede hablar de maravillas, porque si pasamos de un almuerzo de 14 a uno de 16 o de 18.000 pesos todavía no es maravilloso. Sigue siendo, va a mejorar. Pero claro, tenemos un país donde la red hospitalaria está en la olla, ¿sí? Porque la ley se la ha puesto en la olla y el sistema no funciona. Y entonces, pues claro, el sistema de salud tiene que caer en los mismos clínicas y hospitales que tienen serios problemas de cartera, de financiamiento. Entonces es muy difícil conseguir servicios maravillosos en un sistema de salud que está hecho un desastre, porque la mayoría de las clínicas y hospitales están afectados financieramente porque no les han pagado las EPS. Y entonces eso crea problemas de atención, de modo que uno no puede esperar maravillas absolutas en una red de servicios de salud del país que está muy deteriorada. Pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo, porque hay muchas cosas que sabemos que se pueden mejorar. Estamos haciendo el esfuerzo porque los proveedores tengan un poquito más de plata para que no estén en las angustias económicas. Y en fin, y estamos poniendo unas condiciones de cuidar la salud de los afiliados del magisterio, que está muy afectada, no solo de atender a los pacientes oportunamente, sino de hacer un programa para cuidar la salud de los maestros y sus familiares. Muchas gracias. La idea es hacerles una presentación, una síntesis de lo que hoy tenemos, publicado como la cuarta versión del pliego de condiciones, iniciando con un comentario que es una versión que todavía no es completa, es una versión que todavía le faltan algunos referentes. La presentación del doctor Félix Martínez para mí era muy importante porque él, como miembro experto de la comisión
y como toda su trayectoria como médico y profesional, pues obviamente les hizo a ustedes una presentación muy clara y contundente y los contextualiza de lo que se requiere hoy como el cambio o el ajuste al modelo de salud del magisterio. Entonces uno desearía encontrar en los pliegos de condiciones ya un esbozo que permita ver que lo que se va a contratar efectivamente va a comprender todo esto que los expertos están recomendando. Un sistema de salud que ha sido objeto de muchos modelos de prestación, que siempre ha sido una cortapisa la distribución regional. Se han ensayado modelos departamentales, modelos como el actual, con unas regiones conformadas por casi 6 departamentos en promedio, y en ninguno de los modelos ha funcionado. Siempre se han contratado unos proveedores de servicios de salud que tienen unas grandes clínicas en las cuales hay que llevar a todos los pacientes independientemente de donde estén ubicados. Entonces estamos en el departamento del Valle, como lo comentaba Luis Eduardo, en la experiencia que yo viví en los temas de auditoría, yo podía ver que los pacientes del norte del Valle, que los podían atender en Pereira, tenían que irse hasta Santiago de Cali. Y hay situaciones aún más dramáticas en el eje cafetero, en las diferentes ciudades, donde el usuario tiene que estar viajando de una ciudad a otra, pidiendo permisos, dejando de trabajar, porque nadie le ofrece una red de servicios suficiente en su zona de influencia. Entonces digamos que hay una problemática grande, y como lo explicaban hace un rato, el principio de contiguidad lo que permitiría sería conformar ese requisito importante para que los usuarios se puedan trasladar al municipio más cercano o que los puedan atender en el mismo municipio en una IPS diferente de la del dueño de la unidad temporal, que es lo que hoy tenemos. Entonces digamos que ahí hay un tema de fondo, el planteamiento de los expertos es muy razonable, digamos que es un tema a considerar, y vamos a ver entonces si el pliego de condiciones está reflejando eso en este momento. Yo quise extractar los grandes títulos y las grandes secciones de lo que debe ser como pertinente que ustedes conozcan en esta sesión, pero ustedes van a tener posibilidad de releer en detalle los diferentes aspectos. No me metí con temas particulares como temas legales, que es lo que uno encuentra en cualquier licitación, sino que me quise centrar en los temas pertinentes. Un primer elemento es el objeto de la contratación, que como es claro, es una convocatoria pública que tiene como objeto la contratación de la prestación de los servicios médicos asistenciales de plan integral para los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y todos sus beneficiarios en el territorio. Esto incluye modalidades de capitación para los 3 niveles de complejidad e implicará la obligación de garantizar directa e indirectamente la prestación integral del plan de atención de salud del magisterio. Entonces digamos que este es el gran marco de lo que se desea contratar. Esto fue dirigido, como se mencionaba en intervenciones anteriores, a través de una convocatoria pública en las cuales podrían participar las IPS, es decir, clínicas y hospitales de cualquier naturaleza, así como también las cajas de compensación, que como ustedes saben tienen redes de atención primaria en todos los servicios básicos y demás, por lo tanto las habilitarían como tal. Aquí hubo una gran discusión porque al inicio se hablaba de que estuvieran empresas de medicina prepagada y empresas, específicamente empresas de medicina prepagada, y las empresas de medicina prepagada y las compañías aseguradoras que tuvieran ramos de seguros de salud, en ambos casos son empresas aseguradoras, es decir, son empresas que su objeto social no cubre la prestación de los servicios de salud, sino contratar redes de servicios para atender a una población determinada. En eso, mi posición era que no se debería hacer,
De hecho, en el anterior proceso de licitación surgió esa posibilidad y la propia Superintendencia Nacional de Salud emitió un concepto técnico en el cual decía que si se permitía que una aseguradora entrara a contratar las redes de servicios, lo que se estaba configurando era un proceso de intermediación, lo cual es una práctica no permitida en el sistema de salud colombiano. Aquí la idea, la gran característica interesante del modelo de prestación del magisterio es que es un proceso que funciona por demanda, es decir, el usuario presenta una condición de salud determinada y acude directamente a una red de clínicas sin que medie una autorización, es decir, no es necesario la intermediación de un tercero. Entonces ese esquema se le dijo en plena sesión del Consejo, y ya en la versión que tenemos hoy solo se permiten IPS y cajas de compensación. De igual manera, el pliego de condiciones prevé que existan la participación de las veedurías ciudadanas, es decir, este proceso se convoca a las veedurías ciudadanas de forma tal de que se brinde un poco de transparencia a todo el proceso. Eso es algo de carácter informativo para que ustedes lo tengan, y también comprende la introducción de una figura del defensor del usuario de salud del magisterio, solo que esta figura no está claramente establecida, porque en una de las presentaciones que nos hicieron es básicamente la figura de defensor del usuario de la propia fiduprevisora, y esta instancia como tal, aunque está establecido así en los pliegos con unas características específicas, en nuestra opinión debería ser un poco más cercana al usuario en las diferentes regiones y demás. Entonces aquí hay un tema que es muy importante para tener en cuenta, y es que, como lo explicaba ahorita el doctor Félix Martínez, hay que acercar un poco la administración del proceso a las regiones. En este momento no existe una instancia que haga presencia regional para que defienda los intereses de los usuarios. Las instancias son ustedes, las instancias son los comités regionales y departamentales, las veedurías, pero una instancia que garantice que se cumplan con los derechos de los usuarios podría ser el modelo de defensor del usuario. Entonces es, digamos, una instancia que en este momento se está revisando. Cuando ustedes tengan la oportunidad de mirar los pliegos, ahí hay una cantidad de funciones y características propias que tendría esta instancia, pero lo que hoy no está claramente definido es si sería un defensor del usuario propio para el magisterio o si sería el mismo de fiduprevisora extensivo con una infraestructura determinada para que sirviera para los fines del FOMAC. En nuestra opinión debería ser específico para el magisterio, exclusivo para que sea quien garantice que cuando un usuario presenta una queja, una reclamación en cualquier región, sea con un tratamiento expedito y con una intervención que permita solucionar los temas. Adicional a esto, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección se ciñen a todos los principios de la Constitución Política, a los principios de la Ley 80, que es todo el régimen de contratación pública, y por lo tanto, pues digamos que se está respetando esa posición en este momento de que sea un proceso de licitación pública como tal. La normatividad aplicable pues se ciñe al acuerdo 3 del Fondo de Prestaciones del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como lo expresaba el presidente en su intervención de instalación. El cronograma es un tema que es inquietante, como lo mencionaba el vicepresidente Luis Eduardo, es un tema que el tiempo va en contra. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, ya estas fechas las han venido corriendo. La última fecha era para que iniciara la publicación del proyecto y los estudios previos el 5 de septiembre. Hoy a qué fecha estamos, eso ya no aplica porque es un pliego que todavía no está listo y tiene como una fecha límite de contratación e inicio de todo el proceso. Me voy a adelantar un poco.
para que todo inicie en el año 2017, el 6 de enero como tal. El 5 de diciembre al 6 de enero se haga todo el perfeccionamiento de los contratos y demás. Aquí el comentario que haría es que mal contados, ya septiembre, vamos avanzando, este año está culminando, mal contados tenemos 3 meses para que se realice todo el proceso licitatorio como tal. De esos 3 meses, ustedes saben que hay un primer mes, es en el cual se hacen todas las audiencias, las aclaraciones de pliegos, audiencias de riesgo, de aclaración de inquietudes, etc. Llega el momento en que los ofertantes presentan sus propuestas. En esa primera etapa se puede llevar un mes y medio. Luego viene un periodo en el cual hay una evaluación de las propuestas, una calificación de las propuestas, eso se consume otro mes, y luego nos quedan solo 15 días para el perfeccionamiento del contrato y para hacer el empalme de las empresas que ganen la licitación con los actuales operadores en las diferentes regiones. Entonces, en ese orden de ideas, pues como se mencionaba acá, el que se esté dilatando el proceso, pues lo que está haciendo es que cada vez haya menos tiempo para que un proceso tan importante como este se pueda trabajar con toda la mesura y con toda la tranquilidad que lo amerita. El pliego habla de un comité asesor evaluador que va a hacer la verificación de todos los requisitos habilitantes. Es un proceso que se trabaja a través de un comité, como se menciona en el pliego, y será el responsable de verificar la totalidad de las propuestas y todos los requisitos habilitantes que se establezcan. El documento del proyecto de pliego en este momento carece del valor total del presupuesto, y esto tiene varias razones. La primera es que, como se explicaba hace un rato por parte del miembro de la comisión de expertos, el plus de la UPCM, si bien ya se recomienda que sea del 60%, todavía no está formalizado, y la formalización pues supone que haya la determinación del presupuesto general para que se establezcan los diferentes rubros de partidas presupuestales y demás, para que se pueda establecer el presupuesto global para las diferentes regiones. Y adicional a esto tenemos la discusión, que la última parte de mi intervención hay acerca del tema del concepto de la regionalización. Entonces, digamos que este es un tema que impide que en este momento se tenga establecido. De otra parte, en esa misma sección, el proyecto de prepliego no incluye nada que tenga que ver con riesgos laborales, nada que tenga que ver con salud ocupacional y nada que tenga que ver con la protección para las enfermedades de alto costo. Entonces, digamos que son componentes que son fundamentales, como se explicaba en las presentaciones anteriores. En el capítulo 4 del prepliego están establecidos los diferentes aspectos de requisitos habilitantes en cuanto al contenido jurídico, el contenido financiero, la experiencia, la propuesta técnica y los documentos de tipo económico, que es la propuesta económica. Al respecto, a forma de resumen, lo que hay que decir es que si se están permitiendo que sean IPS y cajas de compensación familiar, en los documentos de contenido jurídico, pues lo que van a presentar en el caso de las IPS, y está establecido en el prepliego, es que quienes participen estén habilitados por las Secretarías de Salud departamentales de las diferentes zonas que deseen representar. Ese es un primer requisito. El segundo requisito es que sean instituciones que tengan como mínimo 3 años de existencia, es decir, no sean empresas que se crearon la semana antepasada para participar en el pliego. Y lo tercero es que la habilitación de los servicios tenga como mínimo una duración de 5 años. Es decir, eso da una experiencia como mínimo de 5 años
al momento de participar en la licitación como tal. De otro lado, en la propuesta técnica, cada oferente debe presentar, aparte del modelo de prestación de servicios, que debe cumplir con todo lo que pide el pliego en los anexos técnicos, la red de servicios, y debe presentar una red de servicios principal y una red de servicios secundaria. La red de servicios secundaria, como lo mencionaban antes, es la que entra a operar cuando la red primaria no tiene algún inconveniente que le permita cumplir con la prestación de servicios como tal. Y en la parte económica, pues obviamente pues esto se ciñe a un presupuesto, no es un factor de competencia, es decir, esto no es que alguien ofrece un menor valor, aquí se compite por servicios y por buena prestación como tal. En ese aspecto ya de la competencia, en el ítem 4.6, que es el de calificación, en los factores de escogencia se establecen 1000 puntos. Esos 1000 puntos es por los cuales los oferentes van a entrar a competir entre ellos. Esos 1000 puntos están distribuidos en un primer ítem por la conformación de la red de servicios de salud, a la cual le asignan la cuarta parte, es decir, 250 puntos. Ese es un primer elemento, y esa red de prestadores que presenten los ofertantes debe comprender todos los niveles de atención, desde la baja complejidad hasta la alta complejidad. Entonces digamos que este es un tema en el cual para cada departamento, para cada región, deben presentar la red. Esa red entonces va a ser calificada con 250 puntos cuando el oferente cumpla con todos los requisitos como tal. De igual manera, se exige una red alterna o contingente. Esa red alterna permite obtener 100 puntos adicionales. En tercer lugar, aquí hay una novedad, y es que... Sobre eso, ¿usted qué propone sobre eso? Sobre esa parte de la calificación que usted piensa. Si todos los oferentes, ahí hay una intermediación porque el que presenta la red pública. ¿Qué propone usted? Ahora que Ahorita voy a opinar al respecto. Okay. Como para no anticiparme, yo primero quiero que como que les quede claro cómo se distribuyen los 1000 puntos, y si quiere hablamos del tema. La red alterna, como mencionaba, 100 puntos adicionales, y aquí ya hay unas introducciones que le apuntan mucho a la explicación que presentó el doctor Félix Martínez en la presentación anterior. Aquí tenemos una ponderación que va a calificar los servicios que tenga habilitados los prestadores, y se otorgará mayor puntaje a quienes dispongan el mayor número de las siguientes especialidades: hospitalización, ginecobstetricia, medicina materno-fetal, pediatría, cirugía, ayudas diagnósticas, medicina interna, ortopedia de mediana complejidad. Entonces, quien participe debe mostrar que tiene habilitados todos estos servicios, y esta lista puede ser aún más larga. Lo que pasa es que aquí está resumida, y obviamente aquí hay un tema que al final de este pedacito les voy a comentar, es que hoy están establecidos los requisitos generales, pero en el prepliego no se indica cómo se va a calificar, es decir, cuántas cantidades de servicios deben tener habilitados, cuántas cantidades de profesionales deben tener certificados para las diferentes especialidades, etcétera, etcétera, que son los factores sobre los cuales la comisión de evaluación de las propuestas deberá asignar cuántos puntos merece de los 200 puntos que tienen como límite. Entonces digamos que ese es un elemento para tener en cuenta. Y por eso aquí tengo una observación, y es cómo determinan la demanda requerida en las diferentes regiones. Este es un tema que debe ser parte de las comparaciones que hagan quienes efectúen las evaluaciones. Otro aspecto importante por el cual se otorgan otros 250 puntos
es que el modelo de prestación de servicios debe estar soportado en unos programas de intervención de riesgo. Y esos programas de intervención de riesgo deben comprender un grupo de patologías priorizadas. Las patologías priorizadas que están aquí listadas, como son la diabetes, hipertensión arterial, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica, la hiperlipidemia, la obesidad, controles prenatales, cáncer y salud mental, son las patologías que, según los estudios de la Comisión de Expertos, hacen que la frecuencia de uso para la población beneficiaria del magisterio sea más alta que en el propio régimen contributivo. Entonces esto tiene una connotación, como se mencionaba al inicio de la intervención por parte del presidente, es que la población objeto del magisterio en una buena proporción es población mayor. Y aquí tenemos profesores activos mayores de 45 años, de 50 años, pero tenemos una proporción importante de pensionados. Y todos ellos obviamente son objeto de cualquiera de las patologías que se están mencionando acá. Entonces se van a otorgar los 150 puntos a los prestadores que presenten los mejores indicadores en cuanto a tamización, seguimiento y control de los pacientes crónicos según patologías priorizadas. Entonces digamos que este es un elemento novedoso que le apunta a lo que el modelo propuesto por la Comisión de Expertos está planteando como mejoramiento al servicio de salud. De otro lado, hay otros 200 puntos que se distribuyen en la posibilidad de tener servicios de telemedicina. La telemedicina no es otra cosa que yo no debo tener un cardiólogo en cada municipio. Yo debo tener un cardiólogo ubicado en alguna zona a la cual a él le llegue por el correo electrónico, por el internet, la imagen diagnóstica, el resultado del electrocardiograma para que él lo revise, emita una opinión y complemente al médico general en la provincia donde se está atendiendo al usuario. Por ese efecto, la disponibilidad de servicios de telemedicina y oferta de servicios de resolución diagnóstica, recomendación terapéutica, interconsulta, referencia y contrarreferencia, con el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, se le van a asignar 100 puntos como máximo. Y el último aspecto para cumplir los 1000 puntos es la disponibilidad del call center y todos los software aplicativos que sean necesarios para manejar todo el riesgo en salud y toda la gestión del aseguramiento para toda la población del magisterio. Entonces, ahora sí voy a entrar a dar mi comentario. Todo esto está muy bien, es muy importante, pero lo más importante es que tanto se expresen como requisitos, pero también se expresen cómo se va a hacer la evaluación. Cuando se habla de la red, como mencionaba hace un rato, ¿cuáles son las cantidades de servicios que se requieren en las diferentes regiones? Para que no hayan problemas de insuficiencia como lo que se está viviendo hoy. Ahí vale la pena hacer un comentario que está relacionado con el tema de las regiones. Resulta que los departamentos del país, casi que la totalidad están en capacidad de prestar los servicios de baja complejidad, porque en todas las ciudades del país, habrán algunas excepciones que esto no ocurra, se tienen por lo menos los servicios de tipo ambulatorio, Primero y segundo. en lo que es el primer nivel de atención, la atención ambulatoria básica. Y en otros municipios, que tampoco son muchos, ya se tienen servicios de segundo nivel, todo lo que es medicina general y cirugía de tipo general. Pero cuando ya vamos al tercer nivel de complejidad, que ya es la alta complejidad, la medicina especializada, la cirugía especializada, los tratamientos para las patologías o los pacientes crónicos, ya se reducen las ciudades a no más de 5, 6, 8 ciudades en todo el país. Quiere decir esto que un departamento per se no estaría en capacidad de atender con integralidad todas las necesidades de servicio de una población. Necesariamente tendría que acudir
a otros departamentos vecinos o a otros municipios vecinos para lograr la integralidad de la atención. Ahí es donde aplica lo que se hablaba hace un rato del principio de contiguidad, pero también la importancia de que las regiones sean definidas no de manera caprichosa, sino de una manera técnica. Porque lo que se ha demostrado es que lo departamental no tiene la suficiente cantidad de recursos, de infraestructura, de profesionales especialistas para que puedan atender todas las necesidades. Pero tampoco el otro polo, que es que hayan las grandes regiones como lo tenemos hoy, con una problemática que se está viviendo de una manera muy dramática para todos los usuarios del fondo de prestaciones. Sí. Por ejemplo, uno observando, no analiza, no ve el caso, por ejemplo, de los nuevos departamentos, que nosotros prácticamente nuestros departamentos no tenemos ni nivel 2, es que no tenemos. Y se da otra situación. Medio nivel. Ah, primer nivel. Medio, ¿no? Y lo otro es la figura que no aparece en la figura como jurídica de nada para los pacientes que son remitidos de su ciudad y de su sitio de trabajo y que tienen que permanecer, por ejemplo, un mes, 2 meses por fuera y no aparece. O sea, ¿con qué figura salen? Porque eso está generando un problema con la Contraloría, Procuraduría, etcétera, y debería haber también un lineamiento ahí sobre cuál sería la atención prioritaria a estos docentes que vienen de la Guaviare, etc. De acuerdo. Usted ha tocado el punto, ya le doy la palabra. Usted ha tocado el punto crucial de todo este tema. La solución a la problemática no es lo geoespacial, no es partir el país en cuadrículas que se pueden llamar municipios, distritos, departamentos, regiones. No, la problemática no es esa. O sea, el tema no es ese. El tema es cómo se articulan las redes de prestadores de servicios. Cómo se articula desde la fase diagnóstica de una patología hasta la fase de intervención para la recuperación de la enfermedad. Es ahí donde está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Los prestadores de servicios de salud son expertos en eso, en prestar servicios de salud. Es en eso en lo que son expertos. Pero no son expertos en la complementariedad. No son expertos en remitir un paciente de una clínica a otra. Lo remiten simplemente porque no tengo los servicios. Vamos a poner un ejemplo. Las señoras cuando van a tener sus bebés, si es un embarazo que puede tener algo de riesgo, pues el médico del municipio en lo ambulatorio va a decir: yo no asumo ese riesgo, remitámosla a la capital. Llaman una ambulancia o en la ambulancia disponible, trasladan a la paciente y corre la suerte en la ciudad de si la atienden o no en X o Y IPS. De eso no se trata de coordinar las redes de forma tal que para los diferentes eventos se puedan gestionar de forma integral las soluciones e intervenciones. Entonces es ahí donde la propuesta de los expertos habla de que la atención del primer nivel y de mediana complejidad se maneje en los departamentos, mientras que las prestaciones de tercer nivel, alta complejidad, sean articuladas a través de las regiones. Entonces las regiones, por definición, no podrían estar conformadas por un departamento, deberían estar conformadas por 2 o 3 departamentos y los números de afiliados no podría ser de manera caprichosa, que a mí se me ocurre que son 25.000, quiero que todos sean de 25.000, porque entonces ahí tenemos la problemática de los territorios nacionales que entre 6 departamentos no suman más de 17.000 afiliados al Fondo de Prestaciones del Magisterio. Entonces la solución, la propuesta de los expertos, como ahorita vamos a ver, es conformar un número de regiones que ellos expresan que son 11, pero en cada región la característica es que hay una posibilidad de complementarse en las prestaciones de los servicios, como lo explicaba hace un ratito.
Sí, qué bueno que FECODE haya buscado un auditor de estos, y no por señalar a usted, sino de los que han conocido la realidad hoy de lo que pasa en la salud a nivel Colombia y en la región. Eso de la integración es muy importante porque las regiones hoy no les interesan los pacientes de otras regiones. Eso así de claro. Lo segundo es cómo hacer, porque es que la red ofertada, la esencial es la pública. Pasamos que hacemos una intermediación con la red pública que ofrece en la gran mayoría de los municipios el servicio. El maestro no tiene otra opción sino el hospital. El hospital es, perdóneme, en el municipio hoy yo creo que un 60 o 70% están en ley 550 de liquidación. Pues están saliendo de ese proceso. Y en el fondo, no, la red que se oferta, que es con ellos, la oferta cualquiera, porque a ellos les interesa con cualquiera que gane ofrecer los servicios, pero en la práctica, como usted dice, no se utilizan los servicios tampoco del hospital, sino que abren otros proveedores, como esto es de la economía, esto es del servicio que, como dice, del almuerzo, de 10.000, de 5.000 y de 3.000. Entonces al maestro lo han cogido hoy, a nivel nacional, a trasladarlo de su sitio de residencia para cualquier tipo de servicio en la que el maestro ahí está teniendo un riesgo, no solamente por la salud, sino un riesgo laboral, que quién va a cubrir eso, riesgo de accidente, un riesgo que no lo vemos nosotros, es la gravedad de lo que ocurra en el tema de salud. Entonces, no por decir que le paguen el transporte y con eso solucionamos que al maestro lo saquen donde sea para que vayan y lo atiendan y le paguen el transporte, sino todos esos elementos que está llevando a que hoy, como usted dice, unos dueños de unas clínicas y unos grandes centros de atención han concentrado para llevar a la población allá sin importar las consecuencias de ese paciente, que pudieron haberlo atendido en un hospital de segundo nivel donde habían todos los servicios y lo saltaron de un departamento a otro lugar. Que eso, en última, es cómo ponerle el cascabel al gato, cómo hacer efectivo que eso se dé. Bueno, entonces en ese aspecto, pues obviamente lo que se ha planteado como modelo, en mi opinión, uno debe verlo articulado en el pliego de condiciones, porque eso es lo que se va a contratar. ¿Sí? Lo que usted está expresando es cómo hacer cumplir esto. Entonces aquí hay varios elementos interesantes. Hay un tema, pero obviamente aquí hay unas fuerzas que tratan de manipular y de afectar el deber ser. O sea, todos aquí ya sabemos que cuando uno quiere que algo se cumpla, pues tiene que haber modelos de supervisión, modelos de interventoría, modelos de auditoría, que como común denominador lo que van a hacer es mirar unos referentes, qué es lo que se contrató y qué es lo que se está prestando. De otro lado, se le preguntan a los usuarios cómo se sienten satisfechos con la prestación de los servicios, pero esa pregunta tiene que ser en los diferentes ámbitos, en el ámbito ambulatorio, cuando le dispensan los medicamentos, cuando lo hospitalizan, cuando hace una solicitud de una cita. En esos 4 momentos hay percepciones de satisfacción diferentes, porque hay diferentes modelos. ¿Cómo me responden en el call center? ¿Cómo? Todo como común denominador, la prestación de servicio. ¿Quién verifica eso? Una auditoría, una interventoría, un supervisor, pero con base en unos referentes técnicos claros. La propuesta que se trae del pliego de condiciones ya introduce algunos indicadores que se entrarían a ponderar para determinar si los servicios están bien prestados. Pero esto tiene que estar reforzado con un modelo de supervisión, de interventoría, que tenga posibilidad de intervención, es decir, que tenga dientes, que las sanciones, y ahí viene el tema del manual de contratación, sean sanciones ejemplarizantes, sanciones que pongan a tambalear
al contratista porque sienta que le van a declarar una caducidad del contrato. Hoy, el manual de contratación habla, en el capítulo del régimen sancionatorio, es que cuando el contratista incumple, tiene la oportunidad de presentar un plan de mejora. Y solo si incumple el plan de mejora, va a ser objeto de una sanción. Entonces, todos los contratistas le apuntan a hacer un plan de mejora. Y dilatan el tema, pero las auditorías y la propia fiduciaria entonces no puede actuar porque el instrumental jurídico no lo permite. Entonces aquí también viene un tema, y es que en el pliego de condiciones se incluye como uno de los aspectos el manual de contratación, el manual sancionatorio. Entonces esto tiene que estar establecido, articulado, porque cuando un oferente va a participar en una licitación, pues él dice, bueno, yo me comprometo con esto, y por eso es que firman una póliza de garantía de la oferta. Cuando es seleccionado, entonces sale otra póliza, la de cumplimiento del contrato, y en esa póliza del cumplimiento del contrato el que va a decir, me comprometo a cumplir con el pliego de condiciones, con los anexos técnicos y con todos los parámetros con los cuales yo me gané la licitación. Entonces, yo me comprometí ¿con qué? Con la red de servicios, con la red de profesionales, con el cumplimiento de los criterios de oportunidad de la atención, con la red alterna, con el call center, con los programas de intervención de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Como se comprometen con eso, alguien debe fiscalizar. Ahí se respondería su inquietud, la inquietud que se planteaba ahorita, de cómo poder llevar a la realidad que esto que se habla acá sea cierto y se cumpla. ¿De acuerdo? En esta tabla que tenemos acá, lo que ustedes ven es el listado de los departamentos del país. Por favor, esto de pronto es algo importante para que ustedes se lo lleven a sus diferentes regiones. Y ustedes ven de que los expertos recomendaron 11 regiones y cada región está conformada más o menos por 2 o 3 departamentos. Y los números dan entre 50.000 y 100.000 afiliados para cada una de las regiones. Creo que ustedes tienen eso en el material que les entregaron. Las filas que están como sombreadas en color amarillo y en color gris, en lo que ustedes tienen allá, son aquellos departamentos que la infraestructura y la red de clínicas y hospitales no resulta suficiente para las necesidades que podría tener la población del magisterio. Entonces ahí es donde se confirma lo que les dije hace un ratico. Los departamentos se complementan unos a otros. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a ver el caso de Bolívar, Córdoba y Sucre. Bolívar y Sucre complementan a Córdoba. ¿De acuerdo? Entonces un paciente de Montería que no tenga la red de servicios no sea suficiente, lo podrían trasladar a Sincelejo, o lo podrían trasladar a Cartagena, o lo podrían trasladar a Barranquilla. Entonces ahí entra un concepto de la contigüidad, es decir, trasladar al paciente al municipio más cercano. Pero fíjense que el departamento solo, si Córdoba estuviera solo, no podría atender la totalidad de sus necesidades. Pero Bolívar, Córdoba y Sucre, lo que salga de Sucre de Córdoba para Sincelejo o para Cartagena, de pronto se muere más rápido. Bueno, yo quiero colocar el ejemplo a manera ilustrativa, pero uno tiene que mirar a dónde se refieren los pacientes. Algunos municipios de los departamentos, en el caso de Córdoba, para seguir con el ejemplo, es mejor referir los pacientes a algún municipio de Antioquia, por el tema de la cercanía. Ahí viene el concepto de la contigüidad, es decir, olvidémonos del tema del eje espacial, más bien pensemos en que las redes se complementan entre los diferentes municipios. Otra zona, por ejemplo Magdalena.
En el caso de tener la cercanía con Guajira y con Atlántico, obviamente Barranquilla es el centro de referencia de la zona norte atlántica del país. Entonces Magdalena tiene cierta capacidad, pero cuando cumple la capacidad requiere referir pacientes a Barranquilla. Entonces ahí se configura en la tabla que ustedes ven que algunos departamentos tienen algunas deficiencias, mientras que otros departamentos tienen tanta capacidad que pueden apoyar la gestión de salud de los departamentos en términos de... Y hay mucha deficiencia en el conocimiento geográfico de los técnicos, porque uno ve, por ejemplo, Amazonas a Pasto, por ejemplo, Amazonas a Pasto, referir un paciente de Amazonas a Pasto, y uno del Bichara a Bucaramanga. O sea, hay un desconocimiento de los técnicos sobre geografía. O sea, primero que conozcan el país y después por el resto es una bruta. Sí, ya va a terminar, 5 minutos más. Entonces digamos que ese tema está propuesto, ustedes por lo que escucharon en las diferentes intervenciones, hay una gran discusión al respecto acerca del concepto de las regiones y es un tema que debe ser dirigido. Para finalizar la presentación, el pliego de condiciones prevé un componente de incentivos. Los incentivos lo que buscan es que los prestadores que cumplan con ciertos criterios más allá de lo que piden los pliegos van a ser objeto de unos beneficios. Específicamente, los incentivos están plasmados en función de los niveles de satisfacción al usuario, que ahí es donde yo les explicaba hace un ratico la evaluación de la satisfacción de los usuarios en el servicio. De otro lado, en la conformación de las redes alternas, pero no solamente que las conformen, sino que les paguen a los prestadores que hacen parte de las redes alternas. Y en tercer lugar, indicadores de resultados de salud, que es tal vez lo más importante porque es allí donde los prestadores van a demostrar que realmente están interviniendo el estado de salud de la población. Entonces, esos 3 aspectos van a ser ponderados, van a ser calificados. En el pliego de condiciones ya están expresados algunos de los indicadores. De pronto lo que hace falta es que establezcan el valor del resultado que se desea alcanzar, el nivel de calidad observada, es decir, cuando se habla de nivel de satisfacción, ¿qué porcentaje de satisfacción? ¿En qué ámbitos van a hacer la evaluación? Cuando hablan de la intervención de los pacientes, de las diferentes patologías, ¿cuáles son las metas de intervención que se desean tener? ¿Contra qué se van a comparar? Etcétera, etcétera. Eso debe quedar plasmado en el pliego de condiciones. Hoy no se tiene. Entonces, ya el tema de la regionalización ya lo tratamos. Ese era el último punto de la presentación. Esa es la síntesis entonces del pliego de condiciones.